Repasamos entonces el concepto de equivalente vaca, dijimos que eran los promedios de requerimientos anuales de una determinada categoría, de un determinado peso vivo, que cumple todas las condiciones fisiológicas y que incluye también el consumo que pueda llegar a tener el ternero hasta el destete. También podemos decir que son los requerimientos de un ovillo de 410 kilos, que aumenta medio kilo por día, es decir, hablamos de una determinada categoría, de un determinado peso y con un objetivo productivo marcado. ¿Para qué era importante el equivalente vaca? Porque nos iba a permitir comparar entre distintas categorías. Sabemos que las categorías que componen el rodeo tienen distintas edades, distintos tamaños, distintos pesos, por lo tanto tienen distintas capacidades de consumo y por medio del equivalente vaca, esta unidad de referencia, nos permitía comparar entre estas categorías, ya sea para planificar el uso del forraje de un potrero, de todo el campo, conocer la carga que puede soportar ese establecimiento, etc. Y por otro lado, nos iba a permitir comparar la carga entre distintos establecimientos, ya que dijimos que el número de cabezas no era representativo, pero por medio de los equivalentes sí podemos comparar entre distintos establecimientos y distintas zonas. Dijimos que el consumo diario en materia seca podía rondar el 2,5 al 3% del peso vivo. Si bien son estimaciones, fíjense que manejamos rangos, porcentajes, a fines de la planificación sirve, a fines de planificar la cantidad, la carga animal que puede soportar un establecimiento es suficiente. Hay que considerar que todas estas variaciones se van a deber fundamentalmente, en el caso de este consumo por día, de la calidad del alimento que esté comiendo ese animal, pero a modo de estimación y para la planificación, considerar este 3% del peso vivo está bien, digamos, es adecuado. Eso llevado a kilogramos de materia seca por día ronda los 10-12 kilos, con lo cual, hablando de que es un concepto anual, el valor de un equivalente puede rondar los 4.000 kilogramos. Que esto a su vez dependía fundamentalmente de la raza y sobre todo del tamaño animal en cuestión, del frame. Por lo tanto, si trabajan con un frame más grande o con una raza de un tamaño corporal más grande, es necesario ajustar el valor del equivalente, del valor del kilogramo de materia seca que representa ese equivalente. Recuerden que el consumo del ternero estaba incluido hasta el destete, por eso es que post destete, en el caso del cuadro que ven abajo, la ternera de reposición ya fue elegida posterior al destete y debe ser contabilizada. Hablamos de las equivalencias ganaderas, donde dijimos que cada categoría consumía una proporción de un equivalente. La vaca era 1 porque era la unidad de referencia, mientras que la vaquillona y la ternera de reposición consumían menos debido a que son de un tamaño corporal, de un peso vivo más chico, de una edad más joven también, por lo tanto hablamos de un porcentaje que no llegaba al valor entero, mientras que en el caso del toro generalmente es un animal de mayor peso que la vaca, de mayor tamaño, por lo tanto su capacidad de consumo también es mayor, y si bien variaba un poco, tomábamos como referencia un valor de 1,3 equivalente vaca para el toro. Todo esto era importante para considerar el consumo en equivalentes y la participación de las distintas categorías y de qué categorías formaban parte del rodeo para conocer esa carga adicional por vientre que habíamos planteado allá en la clase de forrajes. Tenemos el ejemplo también de la clase de forraje para repasar, que habíamos determinado una oferta de 660.000 kilos,
La demanda era caracterizada por ser un sistema de cría tradicional, que era con razas británicas de un frame 4, con lo cual habíamos fijado ese equivalente en un valor de 4.000 kilos. Por lo tanto, relacionando estos dos, la oferta y la demanda, hablamos de que el establecimiento permitía una carga potencial de 165 equivalentes. Dijimos que había un porcentaje de reposición del 20% y un 3% de toros, con lo cual el esquema del manejo del rodeo estaría conformado como se muestra en el cuadro, y tendríamos una carga adicional de un 28% más, un 0,28% más de consumo dado por cada vientre. Por lo tanto, al relacionar esos dos conceptos, la carga potencial y la carga adicional por vientre, definíamos que teníamos 129 vacas en esos 165 equivalentes. Cualquier duda que les quede de esto lo pueden repasar de la clase de forrajes. Pensemos ahora qué es lo que pasa cuando afectamos a alguna de las estrategias de manejo del rodeo. El ejemplo de recién, y que es el mismo de la clase de forrajes, consideraba un sistema de cría tradicional, es decir, teníamos las dos categorías de hembras de reposición, además de los animales adultos. Esas categorías, por un lado, tenían un porcentaje de participación en el rodeo del 20% en los casos de las reposiciones y un 3% en el caso de los toros, y que cada una de estas categorías tenía una proporción del valor de un equivalente. 0,7 equivalente en el caso de la vaquillona, medio equivalente en el caso de las terneras, y hablamos que los toros tenían mayor capacidad de consumo que los vientres, por lo tanto hablamos de un 30% más aproximadamente, siempre dependiendo del tamaño del toro que elijamos, pero hablamos de que tenía un consumo en equivalentes de 1,3 equivalentes. De tal manera que, relacionando todos estos conceptos, hablábamos de una carga adicional por vientre de 0,28, un 28% más. Eso era un ejemplo en el que teníamos 20% de reposición. Si ustedes recuerdan, el porcentaje de reposición dependía fundamentalmente de la vida útil, por un lado, y por otro lado, de la edad al primer servicio. Vamos a empezar a variar uno de estos parámetros para ver cómo se afecta la carga adicional y empezar a integrar todo lo que venimos viendo desde la primera clase de categorías. Supongamos, vamos al cuadro a la derecha arriba, que el establecimiento tiene una calidad de pasturas superior al del primer ejemplo, con lo cual, al tener unas pasturas de mayor calidad, verdes durante todo el año, podríamos considerar que tenemos un menor desgaste dentario. Ese menor desgaste dentario hace que tengamos mayor vida útil, por lo tanto, la necesidad de reponer animales es menor, con lo cual el porcentaje de reposición es menor. Mantenemos las mismas categorías, ya que lo único que estamos modificando en este caso es la vida útil, y vemos que la participación en el rodeo, es decir, el porcentaje que representan las categorías, cambió, mientras que los equivalentes se mantienen igual, ya que tenemos las mismas categorías y la misma proporción de consumo respecto a un equivalente. Al modificar la participación, vemos que la carga adicional también se modifica, siendo menor que en el caso inicial. Por lo tanto, cuando tengamos que definir cuál es el número de vacas, al haber modificado la carga adicional, se modificará también entonces el número de vacas que puede sostener el establecimiento. Supongamos ahora, y vamos al cuadro inferior a la izquierda, que lo que hacemos es modificar la edad del primer servicio. Por lo tanto, y acá importante esto del cuadro,
desaparece la categoría de ternera de reposición. Si ustedes recuerdan, dijimos que para que llegue a los 15 meses con el 70% del peso vivo adulto era necesario darle una alimentación particular que en un sistema de cría tradicional a campo, solo sin suplementación, esa ternera no iba a llegar a cumplir el objetivo. Por lo tanto, tiene una alimentación separada del resto del rodeo. Si está separada del resto del rodeo, no puede estar contemplado dentro de los cálculos de carga del sistema de cría, porque si no, estaría contabilizándola dos veces, tanto en el sistema de cría, donde no está comiendo, y en el sistema en el que le estoy dando de comer para que llegue a el 70% o 65% del peso vivo adulto a los 15 meses. Como esa categoría no está, y a su vez, al entrar más temprano en la vida reproductiva, al entrar a los 15 meses al primer servicio versus a los 2 años, le hemos ganado vida útil a esa categoría de hembra. Por lo tanto, el porcentaje de participación en el rodeo va a ser menor debido a que necesitamos menos reposición. Al hacer de nuevo los cálculos de la carga adicional, vemos cómo disminuye marcadamente, por un lado porque no hay una categoría menos, y por otro lado porque tenemos menor porcentaje de participación de la categoría de vaquillona. De nuevo, cuando tengamos que calcular el número de vacas a partir de esa carga potencial de equivalentes que permitía sostener el establecimiento, el número de vacas va a ser mucho mayor que en el caso del cuadro de arriba del sistema tradicional. Estos dos ejemplos fueron tomando un solo parámetro. Ahora, si modificamos los dos al mismo tiempo, que es lo lógico que ocurra en un servicio que se estaciona a los 15 meses, se supone que tenés una alimentación o la posibilidad de alimentar a esa ternera para que llegue en condiciones tan temprano el primer servicio, es de esperar que también tenga una buena producción de pasturas para el resto del rodeo. Por lo tanto, no solo que adelantamos el servicio, ganando vida útil, sino que a su vez tenemos menor desgaste dentario, lo cual prolonga la vida útil. Considerando esos dos factores, queda como resultado el cuadro de la derecha y la parte inferior, donde no tenemos la categoría de ternera y la participación de la vaquillona. Fíjense que en el caso de los toros no lo hemos modificado en ninguno de los cuadros, solo el de vaquillonas modificó la participación, siendo menor todavía. Esto me está diciendo que estamos reponiendo hembras cada aproximadamente 7 años. Por lo tanto, la carga adicional es aún menor que en los otros ejemplos. Esto de nuevo cuando tengamos que calcular la composición del rodeo, es decir, cuántos son los números de vacas, cuántos las vaquillonas y los toros, el número de vacas va a ser todavía mayor que en los otros casos.